Buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto acompañarlos en este cuarto Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal y recibirlos con los brazos abiertos desde el Cresón. Esperemos disfruten del evento. Estoy segura que nuestra primera conferencia contribuirá al análisis y la reflexión de los temas educativos. Nos acompaña esta mañana el doctor Santiago Rincón Gallardo para invitarnos a reflexionar y a reimaginar la escuela y los sistemas educativos. Para conocer un poco más sobre nuestro invitado, vamos a ver una semblanza que les hemos preparado. Dr. Santiago Rincón Gallardo, director de investigación del equipo de consultoría internacional de Michael Fullan. Estudió matemáticas en la UNAM y un doctorado en política educacional, liderazgo y práctica pedagógica en la Universidad de Harvard. Ha escrito numerosos artículos sobre cambio educativo y ha sido coautor y coeditor de varias obras colectivas. Liberar el aprendizaje es su primer libro. En México, colaboró estrechamente con Redes de Tutoría, el proyecto que lo introdujo en el ámbito del aprendizaje profundo. Actualmente encabeza el área de investigación en el equipo de consultoría de Michael Fullan. A nivel internacional, Santiago Rincón Gallardo es uno de los exponentes más destacados en el área de liderazgo para la mejora educacional, poseedor de un doctorado en política educacional, liderazgo y práctica pedagógica de la Universidad de Harvard, y autor de numerosos artículos especializados y libros. Completó sus estudios postdoctorales en el Ontario Institute for Studies in Education de la Universidad de Toronto. Hoy es una de las piezas claves del equipo investigador que lidera el renombrado Michael Fullan. Entre otras cosas, Santiago Rincón Gallardo es conocido por haber sido parte del equipo impulsor de las redes de tutoría en México, entre fines de los 90 e inicios de este siglo. Estas generaron un inédito mejoramiento en el rendimiento educacional de comunidades históricamente marginadas. Asimismo, la OCDE lo invitó a ser parte del equipo revisor del estudio Evaluación de Políticas Nacionales de Educación, Educación en Chile, presentado por el Mineduc en noviembre de 2017. Rincón Gallardo recientemente presentó en Chile el seminario Liderazgo distribuido para el aprendizaje en red, fortaleciendo la colaboración, desarrollado por líderes educativos. Asimismo, en la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso presentó una conferencia donde profundizó en las razones que han convertido a la colaboración y el trabajo en red en factores clave para potenciar los resultados educacionales en diversos contextos alrededor del planeta. Como acto seguido, me gustaría comentarles la dinámica de la conferencia. Ustedes tienen en su pantalla una sección de preguntas y respuestas en donde podrán compartirnos sus inquietudes. Al final daremos un espacio para que puedan formular algunas de sus comentarios y preguntas, toda vez de que termine la conferencia el doctor Santiago Rincón Gallardo. De nuevo, dándole la más cordial de las bienvenidas, le cedo el uso de la voz al doctor. Muchas gracias y bienvenido, doctor Santiago. Muchísimas gracias, Alpana. Primero, nada más quería saber que me escuchan bien. Sí, muy bien. Estupendo. Es un placer estar aquí en el bello Sonora, sumándome desde Toronto y en particular en mi queridísimo México. Especialmente para mí es conmovedor estar en la inauguración de este Congreso de Escuelas Normales, que son a final de cuentas la cuna donde nace la fuerza que vamos a necesitar para reimaginar y transformar de raíz nuestros sistemas educativos, nuestras escuelas y nuestros sistemas educativos. Y déjenme empezar esta conversación, perdón, aquí está mi cuenta de Twitter, en caso que a alguno de ustedes le guste esta forma de comunicación, esta forma de red social para compartir, para reaccionar, para responder, para plantear preguntas alrededor de las ideas que voy a estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Déjenme colocar mi presentación en el estado actual del mundo. Estamos en tiempos de crisis. Una crisis desde la perspectiva de Antonio Gramsci, este extraordinario revolucionario intelectual italiano. Una crisis es un momento en que el sistema viejo ya se murió, el viejo sistema ya se murió, pero el nuevo sistema todavía no nace. Eso es lo que es una crisis, un momento en que el viejo sistema ya se murió, el nuevo sistema todavía no nace. Desde la perspectiva china, el concepto de crisis está formado por dos ideogramas, por dos conceptos más sencillos, que juntos crean el concepto de crisis. Uno es peligro. Este es el término Wei Ji en el lenguaje chino. Wei Ji. Wei significa peligro. Ji significa múltiples posibilidades. En un momento de crisis no hay nada que nos pueda asegurar que el sistema que viene
vaya a ser mejor que el sistema que estamos dejando atrás. Y estamos en un momento en que algo de lo más importante que está en juego es el proyecto humano. Hemos venido viviendo ya por las últimas décadas, pero de manera acrecentada antes y durante la pandemia, niveles de deshumanización aterradores. Hemos visto cómo en los Estados Unidos una persona por ser negra puede ser matada, puede ser asesinada por un policía con la rodilla poniendo la rodilla en su cuello. Hemos visto a cientos, miles de niños en la frontera con los Estados Unidos separados de sus padres y puestos en jaulas. Hemos visto niveles y maneras de violencia contra las mujeres que son terribles, que son inaceptables. Lo mismo con miembros de la comunidad LGBTQ. Hemos empezado a ver contra los pueblos indígenas también, contra los propios maestros normalistas. Hemos empezado a ver modos de violencia, de discriminación y de deshumanización que son muy problemáticos, que están poniendo en juego el proyecto humano, y estos son tiempos, de nuevo, en los que es el proyecto humano el que está en juego. Y si no prestamos atención intencional a reconstruir el proyecto humano desde nuestro trabajo del día a día, desde el modo en que nos relacionamos con nuestros chicos, con nuestros colegas, con nuestros líderes escolares, con nuestros líderes en los sistemas educativos, con las comunidades, con los padres de familia. Si no hacemos de este trabajo cotidiano nuestro un esfuerzo deliberado, intencional por reconstruir el proyecto humano, la tendencia por defecto va a ser más deshumanización, no menos. Y eso es lo que tenemos en juego ahora. Ahora, pensando que eso es lo que tenemos en juego, que es el proyecto humano el que está en juego, tenemos que hacernos la pregunta de ¿para qué educamos? Y es una pregunta que, desde lo que he visto a lo largo del planeta, muy pocas personas se están haciendo. ¿Educar para qué? Esa es una pregunta fundamental que nos tenemos que plantear todos. Si yo tuviera que resumirlo en 4 puntos fundamentales, si yo pienso en lo que yo quisiera para mis hijos y para los niños y niñas del mundo, yo quisiera una educación que los prepara para conocerse a sí mismos, para aprender y a pensar por sí mismos, para cuidar de otros y del planeta y para mejorar el mundo. Así es, así de sencillo. Estas son las 4 cosas que creo yo y que yo quisiera ver en el corazón del trabajo que hacemos con nuestra educación pública. El problema son 4 ideas bastante sencillas. Que la educación forme a nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes, de modo que se conozcan a sí mismos, que aprendan y piensen por sí mismos, que cuiden de otros y del planeta y que mejoren el mundo. 4 ideas muy sencillas. Sin embargo, la mala noticia es que nuestras escuelas y nuestros sistemas educativos no han sido una buena tecnología para cultivar ninguna de estas 4 cosas, ninguna de estas 4. En la escuela aprendemos a que nos enseñen. ¿Qué quiere decir eso? Aprendemos a sentarnos callados, a escuchar con atención a lo que está diciendo el maestro, a entender las expectativas de la autoridad, de mi maestro, y a responder a las expectativas de mi autoridad. Fundamentalmente, cuando uno aprende a que te enseñen, a que le enseñen, uno aprende a obedecer. Esa es la lección fundamental que aprendemos en nuestro paso por la escuela. Y no es cuestión de mala fe de los maestros. Los maestros son la profesión que yo y que todos nosotros debiéramos admirar más que cualquier otra. Los maestros han hecho un trabajo extraordinario en momentos de mucha incertidumbre para nuestros chicos, para nuestras niñas, para nuestros jóvenes. No es asunto de mala fe, no es asunto de mala voluntad. Es nada más que la cultura escolar, como la conocemos, está diseñada para que los chicos aprendan a que les enseñen, aprendan a obedecer, aprendan a esperar que alguien más les diga qué tienen que hacer. Eso es lo que la escuela nos muestra, lo que la escuela nos enseña. Es la lección fundamental que sistemáticamente casi todos nosotros que hemos pasado por la escuela aprendemos. El problema es que aprender a que te enseñen y aprender a aprender son 2 cosas muy diferentes. Aprender a que te enseñen es depositar la responsabilidad de decidir qué es verdadero y qué no, qué es bueno y qué no, qué es bello y qué no, afuera de ti, en la autoridad, en el maestro, en el director de escuela, en el secretario de educación, en el presidente. Aprender a que te enseñen es
poner la responsabilidad de decidir qué es verdadero, qué es bello y qué es bueno afuera de ti. Aprender a aprender, por el otro lado, es tomar la responsabilidad, asumir la responsabilidad de definir por ti mismo en función de tus valores propios y comunitarios, en función de tus creencias, en función de tu sabiduría personal, de tus conocimientos, de tomar todo eso que ha formado quién eres y decidir por ti mismo qué es bueno y qué no, qué es bello y qué no, qué es verdadero y qué no. Aprender a aprender es eso, y además aprender a aprender va a ser una de las habilidades fundamentales que tenemos que cultivar en nuestros chicos para que se conozcan a sí mismos, que aprendan, que piensen por sí mismos, que cuiden de otros y mejoren el mundo. Va a ser una de las destrezas fundamentales, una de las competencias fundamentales que cultivar para que nuestros chicos estén preparados para lo que viene y para que todos podamos reconstruir a través de nuestro trabajo el proyecto humano. Si hay una idea que quiero dejar sembrada en sus corazones y en sus mentes el día de hoy, es que aprender es una práctica de libertad. Aprender es una práctica de libertad. Lo que sabemos hacer bien, lo que cualquiera de nosotros sabe hacer bien, sea tocar un instrumento, cantar, bailar, hacer carpintería, tejer, cocinar, hacer postres, contar buenos chistes, hacer amigos, jugar fútbol, tocar la guitarra, en fin. Cuando pensamos en las cosas que sabemos hacer muy bien y cómo las aprendimos, vamos a darnos cuenta que las aprendimos en entornos de libertad. Aprender es una práctica de libertad y la mala noticia otra vez es que los sistemas escolares como los conocemos ahora no fueron diseñados para promover el buen aprendizaje y en particular para fomentar el aprendizaje como práctica de libertad. Los sistemas educativos que conocemos han estado diseñados para cumplir 3 funciones históricas fundamentales: la custodia, el control y la clasificación de nuestros niños. La escuela masiva, obligatoria como la conocemos ahora, fue una invención de la Revolución Industrial, de los tiempos de la Revolución Industrial, cuando que surgió, cuando oleadas de inmigrantes empezaron a llegar a las nuevas ciudades para trabajar en las fábricas. Así como era muy seguro y normal que los chicos en el campo acompañaban a sus papás en el trabajo del campo o en lo que hacían en casa. Cuando empezaron a llegar a las ciudades, las fábricas no eran lugar seguro para los chicos, para los niños. Y entonces era necesario crear una institución que pudiera cuidar de los niños mientras los papás trabajaban. Esa es la primera función histórica de la escuela y que la escuela ha sabido cumplir muy bien. De hecho, en estos tiempos, todos aquellos de nosotros que tenemos niños pequeños, creo que nos hemos dado cuenta y hemos descubierto cuán fundamental es este rol de la escuela para las sociedades. Cómo se nos desajusta la vida cuando nosotros tenemos que estar a cargo de cuidar a nuestros niños mientras intentamos trabajar. Esa es la primera función y de hecho una función muy importante de la escuela. Las otras 2 funciones son el control y la clasificación. Con las oleadas de inmigración que empezaban a llegar a las nuevas ciudades, era importante tener mecanismos de control social para evitar el caos que podía derivarse de esta llegada casi descontrolada de miles de millones de personas a los nuevos, miles más es más adecuado, miles de personas a las nuevas ciudades. La escolarización se convirtió en una de las instituciones más mejor posicionadas para crear mecanismos de control social. Y finalmente, la escolarización, la escuela obligatoria masiva, se convirtió en un mecanismo de clasificación. Un mecanismo que en función de acuerdo a ciertos criterios, por lo general muy arbitrarios, empezó a definir quién era mejor, qué niños eran mejores, más inteligentes que otros niños y quiénes entonces iban a tener acceso a qué tipo de oportunidades más adelante. Estos son los 3 propósitos que la escuela que conocemos al día de hoy está diseñada para hacer y que sabe hacer bien. El problema es que estos 3 propósitos se contraponen con aprender a aprender y con aprender como práctica de libertad. Sobre todo el control y la clasificación. Y entonces, nuevamente, no es que la lección básica de aprender a que te enseñen venga de mala voluntad por parte de los maestros, las autoridades educativas, en fin, sino que es parte de la cultura que hemos formado alrededor de estos 3 propósitos fundamentales de la escolarización, que son la custodia, el control, la clasificación. Han cambiado muchas cosas en estos tiempos de la pandemia, muchas cosas. Todo se nos ha desajustado.
Las vidas se nos ha desajustado en muchos sentidos, en el aspecto profesional, el político, el económico, mucho ha cambiado en estos tiempos. Sin embargo, hay una cosa que ha permanecido fundamentalmente estable, no nada más durante la pandemia, sino por más de 100 años, y eso es el núcleo pedagógico. El núcleo pedagógico es fundamentalmente el vínculo entre un educador y un aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Es un concepto que Richard Elmore, mi queridísimo mentor en Harvard, que falleció hace algunos meses, trajo a nuestra atención hace ya más de una década. El núcleo pedagógico, aquí está, esta es la unidad básica, a final de cuentas, donde el aprendizaje sucede o no. Y esto ya nos lo han dicho muchos pensadores de la educación. Aquí es finalmente donde se juega el aprendizaje. Uno podría cambiar muchas cosas, crear nuevos estándares y nuevas evaluaciones de los niños y de los maestros y los directivos escolares, nuevos currículos, nuevas tecnologías, nuevos edificios escolares. Uno podría hacer un chorro de cosas e invertir un chorro de dinero y esfuerzo en un chorro de cosas. Pero si no cambia el núcleo pedagógico, el aprendizaje no mejora. Así de simple. Y esa ha sido la historia casi trágica de la mayoría de nuestros esfuerzos de reforma educativa a lo largo del mundo, que intentan transformar con muchas buenas ideas lo que sucede aquí en el núcleo pedagógico, pero que por lo regular fracasan en efecto cambiar de raíz la naturaleza del vínculo entre educador y aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Históricamente, la estructura del núcleo pedagógico se ve más o menos así. El núcleo pedagógico en una escuela convencional, en la práctica, en la cultura escolar convencional, establece una división jerárquica clara entre el que sabe y el que no, entre el que dice lo que se tiene que hacer y el que tiene que obedecer. Básicamente entre el que enseña y el que aprende. Y lo que investigadores como John Hattie nos han hecho muy patente, muy claro, es que no es así como sucede el buen aprendizaje, no es en relaciones así como sucede el buen aprendizaje. El buen aprendizaje sucede en relaciones que se ven más así, relaciones más horizontales, de diálogo, en relaciones en las que las dos partes aprenden, en que las dos partes se transforman en el proceso de aprender, de acceder al conocimiento. Es así, en relaciones así, como sucede el buen aprendizaje, no en relaciones así. Así, esto es lo que fomenta aprender a que te enseñen. Esto es lo que fomenta aprender a aprender, aprender a conocerte a ti mismo, aprender a pensar por ti mismo, en fin. Entonces, en el núcleo pedagógico se juega el aprendizaje, pero algo que he estado tratando de destacar mucho en estos tiempos es que también ahí se juega la democracia, porque a final de cuentas, en el núcleo pedagógico residen relaciones de poder. El núcleo pedagógico supone y reproduce relaciones de poder. Y las relaciones de poder en el núcleo pedagógico, en la cultura escolar convencional, son así. Son relaciones jerárquicas de control, autoritarias. Ahora, imaginen a un niño que por todo su paso por la escuela está sujeto, por la mayoría de las horas en las que está despierto, es decir, en la escuela, a relaciones así. Sin importar qué tan buena gente sea la persona que está aquí, qué tan bien preparada, qué tan compasiva sea. Si el vínculo es así, el tipo de mentalidad, de actitud, de comportamientos que estamos cultivando, no intencionalmente, pero casi implícitamente, es el tipo de mentalidades, de actitudes, de comportamientos que sostienen a los regímenes autoritarios y a las dictaduras. Porque lo que hace es cultivar esta actitud de dependencia, de yo no sé por mí mismo qué debo hacer, tengo que pedirle al maestro que me diga. Eso nutre a los regímenes autoritarios, no a las buenas democracias, no a las democracias robustas, porque en las democracias robustas el vínculo entre Estado y ciudadanía no es así, es así. Es un vínculo de diálogo, un vínculo en el que las dos partes aprenden y se transforman en el proceso de trabajar juntos con un propósito común. No es en relaciones así, sino así. En el núcleo pedagógico, entonces, no solo se juega el aprendizaje, ahí se juega también la democracia. Y, a final de cuentas, ahí también se juega el bienestar. Porque si nuestros chicos están sujetos sistemáticamente a relaciones con adultos que se ven así, lo que viven es estrés, es ansiedad, es duda de su propia capacidad, duda de su propio valor. Es en relaciones así, de cuidado, de diálogo, de cariño, que se cultiva el bienestar. La buena noticia entonces es que si transformamos de raíz el núcleo pedagógico, vamos a estar construyendo 3 aspectos del proyecto humano que son fundamentales: el aprendizaje,
la democracia y el bienestar. De eso se trata. Tenemos que cambiar el núcleo pedagógico. Ahora, si les tuviera que resumir en 3 frases lo que 2 décadas de investigación educativa sobre enseñanza efectiva y liderazgo escolar efectivo y sistemas educativos efectivos están diciendo, y con esto les voy a ahorrar muchas horas de lectura de artículos muy aburridos, si lo tuviera que resumir en 3 frases, lo diría así. Los buenos maestros aprenden con sus estudiantes. Los buenos directores escolares aprenden con sus maestros. Y los buenos sistemas educativos aprenden con sus escuelas. De eso se trata. No de enseñarles, no de decirles a otros qué tienen que hacer, sino aprender junto con ellos. Generar las condiciones para que todos aprendan, pero aprender junto con ellos sobre lo que va funcionando, lo que no, en fin. Y transformarse junto con ellos en mejores personas, en mejores seres humanos, en fin. Los buenos maestros aprenden con sus estudiantes, los buenos directores escolares aprenden con sus maestros, los buenos sistemas educativos aprenden con sus escuelas. A final de cuentas, en los sistemas educativos más potentes, más vibrantes que hemos conocido en las décadas antes de COVID y en los sistemas educativos del futuro, en los que el aprendizaje va a estar vivo y va a ser realidad en la vida de nuestros niños, son sistemas donde aprender es tarea de todos, no nada más de los niños en la escuela. Aprender es tarea de los niños en la escuela, de los maestros, de los niños en el aula, de los maestros en la escuela, de los directores en la zona, de la región, en las regiones escolares, en fin, en el estado, en el país. Aprender se convierte en la tarea de todos, no nada más de los chicos. Lo que hacemos es hacer de nuestro trabajo cotidiano una práctica, hacemos del aprendizaje una práctica visible a lo que hacemos en público, junto con los colegas con los que trabajamos. Aprender es tarea de todos. Ahora, 2 ideas bastante sencillas entonces hasta ahora. Aprender es una práctica de libertad. Aprender es tarea de todos. Y tenemos que cambiar el núcleo pedagógico. 3 ideas. Tenemos que cambiar el núcleo pedagógico si queremos, en efecto, hacer posible el aprendizaje como práctica de libertad. 3 ideas bastante sencillas. Ahora, lo que las hace complicadas es que son 3 ideas que van a contrapelo de lo que ha hecho la escuela convencional y la cultura de la escolarización a lo largo de más de un siglo. Lo que necesitamos es un cambio cultural muy profundo y generalizado. Tenemos que cambiar de maneras muy profundas y generalizadas el modo en que pensamos y practicamos cosas como la enseñanza, el liderazgo escolar, el liderazgo de los sistemas educativos, en fin. Necesitamos un cambio cultural profundo y generalizado. Y a lo largo de la historia, el mecanismo que ha creado, o los mecanismos que ha creado la humanidad para transformar la cultura de manera radical y profunda y generalizada, han sido los movimientos sociales. Los movimientos sociales son uno de los mejores vehículos con los que contamos como humanidad para transformar la cultura. Piensa en el feminismo y el modo en que está desafiando la lógica patriarcal, este vínculo entre hombres y mujeres que es opresivo, y cómo está tratando de buscar maneras en que el vínculo entre hombres y mujeres no sea así, sino así. Un vínculo de solidaridad, de diálogo, en el que las 2 partes aprenden una de la otra y se fortalecen en el proceso de aprender una de la otra, se transforman. Lo mismo con el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos. El vínculo entre blancos americanos y negros americanos históricamente ha sido un vínculo así. Y lo que el movimiento de los derechos civiles está intentando hacer es transformar la naturaleza de este vínculo de modo que sea más horizontal. Los pueblos indígenas están buscando y luchando por asegurar que el vínculo entre los colonizadores y los pueblos originarios no sea así, no sea un vínculo de opresión, de extracción, de explotación, sino un vínculo de solidaridad, de diálogo, de aprendizaje mutuo. En el caso de la educación, los 2 patrones de relación social que tenemos que empezar a modificar es el vínculo entre nuestros adultos, los adultos y los chicos, y el vínculo también entre política educativa y práctica educativa, que son vínculos que históricamente han sido así, de uno sobre el otro, en vez de ser vínculos así. Si lo que tenemos que ir construyendo es menos poder sobre, como diría John Holloway. No es poder sobre, sino poder con. Eso es lo que tenemos que hacer. Y de nuevo, los movimientos sociales han sido el vehículo más potente
con el que contamos para transformar la cultura y el vehículo más potente para transformar la cultura, transformar patrones muy establecidos de relaciones sociales de manera profunda y de manera generalizada. A final de cuentas, entonces, lo que los invito y he estado invitando en prácticamente todos los foros en los que estoy participando a hacer es que empecemos a pensar y promover el cambio educativo como un movimiento social. Que el cambio educativo lo pensemos y lo practiquemos como movimiento social. De modo que lo que nos toca hacer no es implementar ciertas políticas o utilizar ciertos materiales o traer a la vida cierto currículo, sino encender y sostener movimiento social que fundamentalmente libere el aprendizaje, que haga del aprendizaje una práctica de libertad. Eso es un movimiento social. Ahora, esta idea quizás suene como una gran elucubración teórica y la buena noticia es que no es una elucubración teórica, en realidad nace de iniciativas que hemos visto surgir en el sur global sobre todo, que operan así, que operan como movimientos sociales y que están cambiando de raíz el núcleo pedagógico, están liberando el aprendizaje no solo en un puñadito de escuelas, sino en miles de escuelas. Estoy hablando de las redes de tutoría en México, estoy hablando de la Escuela Nueva en Colombia, del aprendizaje basado en la actividad en el estado del sur de la India, Tamil Nadu, y las escuelas comunitarias en Egipto. Estos es como algunos ejemplos, pero lo que han logrado hacer estas 4 iniciativas que han surgido en distintos momentos de nuestra historia, en décadas diferentes, con estrategias muy distintas, pero lo que han logrado es transformar de raíz el núcleo pedagógico y hacerlo a escala. Las redes de tutoría se extendieron a 9,000 escuelas por todo el país entre 2010 y 2013, entre 2008 y 2013 más o menos. La Escuela Nueva Colombiana entre los 70s y los 90s se extendió a más de 20,000 escuelas multigrado en comunidades rurales en Colombia. En el caso de la actividad, el aprendizaje basado en la actividad en el estado de Tamil Nadu en la India, 38,000 escuelas asumieron y tomaron y adoptaron un modelo pedagógico que les da mucha libertad a los chicos de decidir qué van a hacer y cómo, moverse en el salón con libertad, en fin. Trabajar entre ellos, apoyarse unos a los otros, en fin, las escuelas comunitarias en Egipto se diseñaron como una estrategia y se extendieron como una estrategia para atender educativamente a los barrios más marginales del norte de Egipto. Todas estas iniciativas han transformado a raíz el núcleo pedagógico de modo que practican y promueven el aprendizaje como una práctica de libertad y se han extendido a escala. Y distintos estudiosos, distintos académicos que han estudiado estas iniciativas, las han descrito como movimientos sociales. Han dicho, esto no es un proyectito, no es una política educativa, es un movimiento social. Así es como operan, como generadores de nueva cultura, como mecanismos de cambio cultural muy profundo. Y sus tácticas son muy similares a las de los movimientos sociales. Entonces tenemos ejemplos que han surgido ya del sur global que nos muestran que pensar y promover el cambio educativo como movimiento social es posible y es factible. Es algo que ya se ha hecho y porque ya se ha hecho lo podemos continuar haciendo. Fundamentalmente lo que estos movimientos están haciendo es reemplazar la gramática escolar con el lenguaje del aprendizaje. Eso es lo que están haciendo estas iniciativas. Reemplazar la gramática escolar con el lenguaje del aprendizaje. Y también, en términos de equidad, lo que están haciendo estas iniciativas es dejar detrás la práctica de la equidad como condescendencia. Estas 4 iniciativas de las que he hablado han trabajado en los rincones más remotos de sus países. Las redes de tutoría han operado y continuaron operando de otros modos en las comunidades más remotas de nuestro país, de México. Escuela Nueva operó en más de 20,000 escuelas en los márgenes de la sociedad, en las comunidades rurales del país. Y se ha empezado a extender a miles de escuelas a lo largo del mundo, en el sur global sobre todo. Las escuelas de Tamil Nadu es uno de los estados más pobres, con mayor porcentaje de estudiantes en esta casta que le llamaban los intocables, la casta en este sistema de castas muy conservador en la India, la casta más baja. Es una gran proporción de estos chicos que están yendo a estas escuelas. En el caso de Egipto, son de nuevo los barrios marginales del norte de Egipto los que están siendo atendidos por estas iniciativas. Pero lo que hace muy distinta estas iniciativas, en contraste con muchas otras políticas que intentan promover la equidad, es que el modo en que ven y tratan
a los estudiantes y a los maestros en las comunidades históricamente marginadas, no es con condescendencia, no es hacia abajo, no es con la mirada de, ay, pobrecito tú, vamos a darte lo mínimo indispensable, al fin que no tienes nada. No es esa la mirada. La equidad que se practica aquí es un acto de solidaridad, no de condescendencia. No estoy aquí yo arriba para darte migajas. Estoy aquí para trabajar al lado tuyo y para construir juntos una mejor vida a través de una mejor educación. Y el esfuerzo no es por darte lo mínimo indispensable. El esfuerzo es por crear las condiciones para que tengas la mejor educación posible. No lo mínimo indispensable, sino la mejor educación posible. Y trabajar contigo para lograr para hacer que esto sea posible. Eso es la equidad como solidaridad y es otra de las lecciones que estos movimientos nos están enseñando. Aquí un tuit con el que cierro mi charla de hoy porque me encantaría escuchar sus reflexiones, sus preguntas, en fin, que me encontré hace un par de años y que me gusta mucho y que creo que resume lo que tenemos que hacer ahora en nuestro trabajo como educadores, como líderes de la educación, como académicos, en fin. Por algunos siglos, Sapiens ha intentado asemejarse a las máquinas. Ha aprendido a llegar a tiempo, ha aprendido a repetir después del maestro, ha aprendido a hacer tareas repetitivas de manera confiable. Suena como lo que aprendemos a hacer en la escuela, que no. Es lo que aprender a que te enseñan. Las máquinas son ahora mejores que Sapiens en ser máquinas. Sapiens debe ahora reaprender a ser humano. Esta es la naturaleza del trabajo que tenemos enfrente. Tenemos que reaprender a ser humanos. Tenemos que tomar en nuestras manos el proyecto humano. Y parte de eso es asegurar que creamos condiciones para practicar el aprendizaje como libertad, para liberar el aprendizaje. Eso es lo que nos corresponde. No es nada menos que el proyecto humano el que está en juego. Y lo que quiero invitarlos a hacer, no nada más durante esta conferencia, durante este congreso extraordinario que ha organizado el CONICEN, este congreso extraordinario que es el CONICEN, sino en su trabajo el día a día. Que vean en su trabajo cotidiano la oportunidad de reconstruir el proyecto humano. Muchísimas gracias. Este es mi correo electrónico. Aquí está mi cuenta de Twitter otra vez. Mis 2 páginas electrónicas, una académica y una un poco más abierta con todos los proyectos en los que estoy involucrado ahora, publicaciones, eventos, etc. Me daría mucho gusto escuchar sus reacciones. Les deseo muchísimo éxito en este CONICEN que ahora inauguramos. Muchas gracias. Doctor Santiago Rincón Gallardo, le voy a hacer llegar unas preguntas para el auditorio que tenemos aquí. ¿Qué podemos hacer los profesores para contribuir a cambiar o incluso romper con el sistema autoritario que describe usted? ¿Cómo hacer que el sistema educativo aprenda con las comunidades normalistas, no solamente en el discurso, sino a nivel de cancha, en la puesta en práctica de los programas? Extraordinaria pregunta. ¿Por qué no vemos 2 o 3 preguntas y luego respondo a 3 preguntas en conjunto? Gracias, Albana. Doctor, este cambio implica un cambio en la concepción de la pedagogía en la sociedad, porque nuestros sistemas privilegian una cultura de la violencia. ¿Cómo aprender de comunidades en que ocurran esas conversaciones en el vínculo pedagógico, capaz de construir un tejido cultural alternativo? Muy bien. Y la tercera pregunta, ¿qué instrucciones o sugerencias ofrece usted a nuestros dirigentes o tomadores de decisiones para transformar en positiva asertividad nuestro contexto laboral, político, cultural o social? Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos, en términos de qué podemos hacer los profesores, cómo podemos crear este tipo de entornos donde se libera el aprendizaje, sobre todo en contextos y en una cultura de violencia que está muy exacerbada en el país. Y después sugerencias para nuestras autoridades educativas. Bueno, ¿qué podemos hacer? Para la pregunta de qué podemos hacer, quiero sugerir la definición que nos propone Marshall Ganz de lo que significa estrategia. ¿Qué es una estrategia? Estrategia es
¿Cómo convertimos lo que tenemos en lo que necesitamos para obtener lo que queremos? ¿Cómo convertimos lo que tenemos en lo que necesitamos para obtener lo que queremos? Eso es lo que hace David en el mito de David y Goliat, en la leyenda de David y Goliat, para vencer a Goliat. Cuando Goliat llega a las puertas de Israel, después de una guerra de mucho tiempo con el pueblo de Israel, entre los fariseos y el pueblo de Israel, Goliat presenta una afrenta al pueblo de Israel y les dice, mándenme a su mejor guerrero para pelear con él. Y el resultado de la batalla definirá quién es el pueblo triunfador. Nadie quiere enfrentarse a Goliat, que es un gigante, es el guerrero más fuerte, más potente, más temible de la región. Nadie quiere enfrentarse a él. Pero David está muy indignado y lo que decide es que él lo va a enfrentar. David, este pequeño pastor, decide que lo quiere enfrentar. Lo primero que hace David es le colocan la armadura, una armadura convencional, y le dan una espada. Y se da cuenta que la armadura le queda muy pesada y que no puede moverse. Y dice, eso no va a funcionar, me pongo esto y David, Goliat me va a destrozar de un soplo. Se quita entonces la armadura y en la desesperación empieza a buscar y ve en el arroyo que tiene al lado suyo 3 piedras. Y se acuerda que tiene una honda en su bolso, en su zurrón. Y lo que dice es, aquí tengo mi oportunidad de ganar. Tengo muy buena puntería, sé usar la honda bien, y aquí hay 3 piedras. Esta es mi oportunidad de ganar. Toma entonces las 3 piedras, pone una en la honda y comienza a correr hacia Goliat, que para entonces está muy ocupado presumiendo su fuerza con los guerreros de ambos lados. David se aproxima hacia él y antes siquiera de que Goliat pueda responder, lanza una de las piedras al centro de su cabeza, de su frente, y Goliat cae al piso derrotado. Lo que hace David es generar una buena estrategia. Lo que hace es, tiene muy claro lo que quiere. Y lo que quiere es derrotar a este gigante arrogante y salvar a su pueblo. Eso es lo que quiere. Y lo que necesita es una manera de derrotarlo. Y lo que hace es tomar lo que tiene, encontrar qué es lo que tiene, sus piedras, su honda, su buena puntería, y convertirlo en lo que necesita, su arma letal para lograr lo que quiere, que es derrotar a Goliat. Los movimientos sociales en general son alimentados y los forman personas que formalmente tienen muy poco poder, pero lo que hacen es crear poder colectivo, utilizar su capacidad para actuar de manera colectiva, para crear una nueva cosa que les puede ayudar a lograr lo que quieren. Ahora, eso quizás suena muy teórico. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es empezar donde estás, con lo que tienes, y hacer lo que puedas. Eso es. O sea, empieza donde estás, usa lo que tengas, haz lo que puedas. Eso es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, si queremos en verdad liberar el aprendizaje, no podemos ayudar a nuestros chicos a aprender como una práctica de libertad o aprender por su cuenta si nosotros mismos no vivimos en carne propia qué significa aprender bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como normalistas, como maestros, como profesores, es tomar proyectos de aprendizaje personal. O sea, ponernos a aprender cosas que creemos que sabemos muy bien y que quizá no sabemos tan bien. Esa es la primera. Y hacerlo en comunidad de aprendizaje, con otros colegas que quizás sepan un poco más que nosotros, en fin. Y lo que tenemos que hacer después es empezar a identificar qué funciona, qué nos está ayudando a aprender a nosotros mejor primero. Y después, entonces, cómo ayudamos a nuestros chicos a vivir experiencias similares a las experiencias de buen aprendizaje que yo mismo estoy viviendo. Las redes de tutoría son un buen ejemplo. O sea, acérquense a ejemplos de gente que ya está liberando el aprendizaje ya. En el contexto mexicano son las redes de tutoría. Es un ejemplo extraordinario. Ahora el CONAFE con Gabriel Cámara a la cabeza es un espacio donde se va a generar muchísimo aprendizaje. Acérquense a estas iniciativas. Y cómo convencer a las autoridades y cómo empezar a crear una cultura de paz, de convivencia. El núcleo pedagógico es donde reside mucha de la respuesta. Lo que hemos visto, lo que aprendimos, por ejemplo, en Zacatecas, en comunidades donde había muchísima violencia.
Y eso lo documentó muy bien Macy Ang, una querida amiga de Singapur que vivió unos meses en la comunidad, en una comunidad rural en Zacatecas para aprender sobre las redes de tutoría. Lo que ella decía es, la relación tutora, cambiar el núcleo pedagógico sana comunidades. Lo que empezamos a ver fue reducción en los niveles de violencia de los chicos y de sus familias. ¿Qué es lo que explica estos cambios? Que cuando los maestros ven que los chicos pueden aprender muy bien como resultado de los cambios que uno fomenta en su propia práctica pedagógica. Cuando uno ve que los chicos empiezan a despertar, que les brillan los ojos, que van a la escuela porque quieren, no porque tienen que ir, que les piden a los maestros las llaves de la escuela porque quieren seguir estudiando en las mañanas antes de que el maestro llegue y después de que el maestro se va, porque quieren regresar a la escuela los fines de semana para seguir estudiando. Cuando los papás empiezan a llegar a la escuela para decirle al maestro, oiga, no sé qué está haciendo usted, que mis niños ahora no están viendo la televisión, están resolviendo problemas de matemáticas, leyendo novelas, vienen a platicarme sobre lo que están haciendo en la escuela, en fin. Cuando los papás ven en demostraciones públicas a sus chicos con un nivel de confianza y gozo por aprender, eso los mueve. Los mueve. No ha habido un solo caso que haya yo encontrado en el que una autoridad educativa o un maestro o un padre de familia ve a un chico aprender bien y no se transforma. Lo que liberar el aprendizaje hace es desatar una energía de cambio interior muy potente. Cuando vemos a niños en las comunidades más marginadas de nuestro país, mostrarse seguros, contentos, sabiéndose capaces de aprender, eso nos mueve a todos. Y lo que tenemos que hacer, de nuevo, para regresar a la pregunta, es hacer todo lo que está en nuestras manos por asegurar que el aprendizaje se practica como una práctica de libertad, que lo hacemos visible a tanta gente como sea posible, a través de videos, invitando a maestros o a otros colegas a ver lo que están haciendo nuestros estudiantes, invitando a nuestras propias autoridades a ver lo que está sucediendo en estos entornos donde estamos liberando el aprendizaje. Y una vez que la gente lo puede ver, que puede ver cómo se ve, cómo se siente el aprendizaje como una práctica de libertad, entonces generemos intencionalmente entornos de discusión con nuestras autoridades educativas. Esto fue algo de lo que sí estuvimos haciendo con las redes de tutoría y que funcionó muy bien. Espacios de discusión colegiada donde maestros, autoridades se reúnen para decir, mire, esto es lo que estamos logrando. Y una vez que las autoridades están convencidas de que a final de cuentas esto es lo que ellos también quisieran lograr con el sistema educativo que tienen, la pregunta para las autoridades es, o lo que le podemos decir a la autoridad es, mira, esto que me estás pidiendo hacer y estos apoyos que me estás dando me están ayudando mucho a hacer este trabajo. Pero estas otras cosas que me están pidiendo me estorban. Estoy logrando hacer esto a pesar de lo que me estás pidiendo, no gracias a lo que me estás pidiendo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar para que yo pueda enfocarme en lo que tengo que enfocarme, que es en preparar a estos chicos para el mundo que viene? Y esos entornos pueden servir como un primer espacio para ir cambiando de adentro hacia afuera el sistema educativo. Y lo que es muy importante también es no hacerlo solos, hacerlo con otros, conectar con esfuerzos que ya han empezado a funcionar. Las redes de tutoría son un ejemplo extraordinario. Es una red que está por todo el país, diseminada, con gente que está dispuesta a capacitar a quien venga para continuar diseminando la relación tutora. ¿Qué les podemos decir a las autoridades educativas? Yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que decir es, no podemos hacer más de lo mismo. ¿Sí? Y yo creo que tenemos que ser muy enfáticos en que de verdad lo que tenemos en nuestras manos es el proyecto humano y que sin prestarle atención a ese proyecto, nos vamos a ir al precipicio todos. Todos. Lo que hay que hacer, y yo lo diría de este modo, es decir, yo sé que las autoridades educativas a veces tienen las manos muy atadas, no pueden mover mucho las cosas, en fin.
este es el principio de acción que sugiero. Algo que dice Leonard Cohen en una de sus canciones más lindas es que hay una grieta en todo y por ahí es por donde entra la luz. Todo tiene una grieta y por ahí es por donde entra la luz. Y el trabajo nuestro es empezar a identificar dónde están las grietas, dónde hay una autoridad educativa que puede ser afín a la agenda de liberar el aprendizaje. ¿Dónde están las alianzas que podemos generar para ir creando sinergia alrededor de un proyecto que nos ayude a regenerar el proyecto humano a través de la educación? E ir creando táctica y estrategia alrededor de eso. No hacerlo solo, no pensar que están solos. Hay muchos colegas, miles de colegas a lo largo de todo el país que ya están haciendo trabajo de este tipo. No nada más en México, a lo largo de toda la región de América Latina. Conectar con ellos, conectar con posibles aliados, en fin. El libro, Liberar el Aprendizaje, ofrece algunas ideas más, pero espero que esto dé como una visión general de lo que podemos hacer, dónde estamos, para comenzar a liberar el aprendizaje en el contexto en el que estamos. Bueno, si me permite, doctor, una última pregunta más. ¿Quiénes tendrían que encabezar el movimiento social para el cambio educativo? Muchas gracias. A final de cuentas, no somos nosotros los especialistas. Son los chicos, son los estudiantes y son los maestros. Ahí es donde está la fuerza de cambio. Ahí, es decir, uno puede tener una idea muy bonita aquí cuando se sienta en su escritorio, en fin. En realidad, quienes son los agentes del cambio fundamental son nuestros chicos, nuestros alumnos, nuestros maestros, en fin. Sin ellos no pasa nada. Sin ellos no pasa nada. Y lo que nos ha demostrado esta pandemia es que a final de cuentas la escuela está por delante de las políticas educativas. O sea, son quienes han respondido de manera más creativa y más solidaria a la crisis sanitaria en la que estamos ahora, han sido los maestros y los directores de escuela. O sea, ahí es donde está el deseo, ahí es donde está el propósito, ahí está donde está la capacidad que nos puede mover en otra dirección. Estos son tiempos, además, en los que la mayoría de la sociedad ha aprendido a revalorar a los maestros. Los dimos por sentado mucho, los tomamos por hechos, los tomamos por sentados demasiado. Y tomó una pandemia para descubrir cómo se nos desajusta la vida sin ustedes, sin los maestros. Lo mismo, y ahí es donde está la fuerza de cambio que tenemos que movilizar. No está en los que hacen políticas educativas, no está en el presidente, no está en los legisladores, está en los maestros. Y desde luego hay que empezar a generar instancias en las que influimos las decisiones de política educativa. Desde luego que hay que hacerlo, pero tenemos que saber y reconocer que la fuerza de cambio está abajo. Está donde están los chicos y donde están los maestros. Ahí es donde reside el poder transformador que requiere nuestra educación y nuestras sociedades en general. Y me va a dar mucho gusto poder aprender más sobre el trabajo que están haciendo y apoyarlo en la medida en que sea útil para ustedes. Muchas gracias. De igual manera, todos los que hicieron sus comentarios a través del espacio de preguntas y respuestas, en el transcurso de la mañana le iremos dando contestación. De igual manera, compartimos los datos, doctora, hacia toda la comunidad educativa que nos está observando, sus redes sociales y su correo electrónico. Por lo cual me permito darle las gracias por haber participado en este Congreso Nacional de Investigación Normal, otorgándole un reconocimiento se lo voy a leer, doctor. La Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, a través del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, otorga el presente reconocimiento al doctor Santiago Rincón Gallardo por haber impartido la conferencia magistral titulada Liberar el aprendizaje, reimaginar la escuela y los sistemas educativos, en el 4º Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal, con una duración de 1 hora en modalidad virtual, Hermosillo, Sonora, 22 de junio del 2021. Firma el doctor Mario Chávez Campos, director general de Educación de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, y el rector del Centro Regional de Formación Profesional Docente, el profesor Francisco Antonio Cepeda Ruiz. Muchas gracias. Los invitamos a seguir con nuestros múltiples conferencias, talleres y todo lo que tenemos
organizado este día para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y mucho éxito en este congreso. Muy importante todo lo que están haciendo. Que les vaya muy bien.